Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es. Seguimos con la serie de tiristores y vamos ahora a explicar algo más sobre el TRIAC. Tenemos aquí primero los tres tiristores principales que hemos estudiado, el SCR, el DIAC y el TRIAC. También tenemos el UJT, que no está aquí. Y recordamos primero las diferencias. El SCR conduce en una sola dirección. Vamos a poner aquí. Tiene que estar polarizado el ánodo positivo más menos, solo conduce en una dirección. El DIAC conduce en la misma dirección y el TRIAC también conduce en la misma dirección. Los tres conducen de más a menos. En oposición, cuando esto cambia de ciclo, si fuera corriente alterna, estaría hacemos aquí el menos y el más, y el SCR no conduce en oposición, tiene que estar siempre polarizado directamente, mientras que el DIAC menos más y el TRIAC menos más conducen en las dos direcciones. Por eso se llaman DIAC y TRIAC, las dos últimas letras ACs alter current, sirven para conducir corriente alterna. Son elementos de control de potencia. La potencia es la cantidad de electricidad que se transmite a un horno o al mecanismo que tengamos, un motor, y para variar la potencia lo que hacemos es de todo el ciclo de energía, de electricidad que hay, le transmito a la máquina o al aparato solo un trozo de esta electricidad, o sea, la potencia es el voltaje por la intensidad. Si yo envío la mitad de voltaje o de intensidad, pues le llegará la mitad de potencia al aparato, o podemos regular en función de la cantidad esta de electricidad que le envío al instrumento, pues funcionará a más o menos potencia. El DIAC, ¿para qué servía? Hemos dicho para los impulsos de disparo, para que el SCR tiene gate, ánodo y cátodo. Este tiene gate, el TRIAC, para disparar se necesita un impulso positivo, que se puede hacer a través del DIAC. El DIAC se va cargando y cuando supera el voltaje por un condensador, se dispara y produce un impulso de disparo momentáneo de unos pocos voltios, suficiente para poner en marcha el SCR o el TRIAC. El SCR, una vez está conectado, se queda en marcha y solo se desconecta cuando el voltaje en principio llega a 0 voltios. El TRIAC, tenemos también que una vez está polarizado en un sentido, solo se corta cuando llega a 0 voltios. Diferencias entonces entre el SCR y el TRIAC. El SCR y el TRIAC, los dos conducen, pero el SCR solo en una dirección, mientras que el TRIAC en las dos. Los dos se conectan a través del gate, la puerta, y una vez esté conectada la puerta, también en principio se quedan conectados hasta que pasen dos cosas, o el voltaje sea 0 o la intensidad de corriente sea menor que la intensidad de retención, I sub H. Cada de estos mecanismos, por aquí pasa una corriente, aquí una I sub G y aquí una corriente I sub G. Si esta corriente, no, perdón, esta es la que dispara, hace falta un voltaje en la puerta y una corriente de disparo. Pero luego aquí esta corriente que atraviesa tiene que tener un mínimo valor, que es I sub H, para que siga funcionando. Si este I sub H es 4 miliamperios y por aquí pasan solo 3, se desconectará este o este. Bien, en principio vamos a considerar que se desconectan a 0 voltios. Cuando en el ciclo llegue a 0 voltios se desconectará. El TRIAC conducirá por los dos lados. Cuando esto es positivo y negativo irá por este lado de aquí. Y cuando es al revés, negativo arriba y positivo abajo, lo que está polarizado directamente a estos diodos es este más y menos aquí, irá por este lado. Para conducir de más a menos vemos que tiene que tener, el impulso le llega a la zona esta positiva, tendrá un voltaje más, mientras que cuando conduzca en este sentido, para que conduzca bien, el voltaje debería ser menos, negativo. Siguiente, tenemos entonces aquí el TRIAC, así como aquí se llamaban ánodo y cátodo y gate, aquí las dos terminales son iguales, o sea, queda igual. Aquí en el TRIAC lo llamaremos T2, la de arriba, y T1, la de abajo, la que está conectada a la puerta. En algunos sitios se llama MT, Main Terminal, terminal principal, o también podría llamarse ánodo 2 y ánodo 1. Los dos son ánodo y cátodo a la vez. Fijamos aquí, ánodo positivo, cátodo negativo, esto sería ánodo y cátodo, y aquí también tenemos cátodo y ánodo, o sea que los dos son ánodos o los dos son cátodos según se mire.
Entonces tenemos aquí el triac con su terminal 2, la terminal 1 más cerca del gate y el diodo de 4 capas en doble sentido que está aquí dibujado. Vamos a ver para disparar el triac, opciones. Disparo del triac, uno por ruptura, si me paso de voltaje, o por voltaje en la puerta. Aquí está dibujado sin voltaje en la puerta. Este sería para VG igual a 0. Yo voy subiendo los voltios y llegará un momento en que romperé la barrera esta, como en un día. Recordamos que en un día, aunque no había disparo en la puerta, si me paso de determinado voltaje, circula la corriente. En este caso aquí hemos puesto, por ejemplo, 40 voltios. Aquí tengo 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios y al llegar a 40 voltios aquí me está diciendo primero pasa una pequeña corriente de fuga y ¡pam! Una vez se superado 40 voltios, aquí tendríamos el voltímetro conectado que vamos conectando en la pila. Tenemos aquí una pila variable y vamos metiéndole aquí corriente y subo 10 voltios y aquí marcaría 10 porque no pasa corriente y está cortado. 20 voltios marcaría 20. 30 voltios marcaría 30. Si tuviéramos un amperímetro, estaría 0. El amperímetro, no pasa corriente. Y el momento que llego a 40 voltios, vamos a poner 40 voltios, a partir de ese momento esto aquí, marcará un momento 40 voltios, pero enseguida empezará a pasar corriente y el voltaje este caerá. Además, ahora ya no medirá 40, sino que ahora, por ejemplo, aquí está puesto, ¿veis? A 5 voltios, por ejemplo. De repente veremos que se produce un bajón de voltaje aquí y pasa 5 voltios. Vamos a poner aquí, tenemos una carga, el horno este o lo que sea, y en el momento, si yo estoy aplicando 40 voltios y aquí en el triac caen 5, los otros 35 voltios caerán en la carga. Estaremos aplicando 35 voltios en la carga y 5 voltios o 1 o 2 los que caigan aquí al triac. O sea, el voltaje sube mucho y de repente empieza a conducir y sub H, esta y sub H es lo que hemos llamado la corriente de mantenimiento retención y sub H, H de holding, retención. Mientras que la intensidad sea, vamos a poner aquí que es 4 miliamperios. Esto sería 8 miliamperios, 12, 16. Mientras la corriente sea mayor que 4 miliamperios, seguirá pasando corriente por aquí. Si bajo de 4 miliamperios, estaría en este punto de aquí, pum, se desconecta. Si la intensidad es 3 miliamperios, que es menor que el 4 que hemos puesto aquí, pues el triac se desconecta. Y en el triac siempre lo vamos a desconectar, si bloquea el circuito, deja de pasar corriente, pues ya está, se corta el circuito. Entonces podemos dispararlo por ruptura, que es lo que hemos hecho aquí, si me paso de 40 voltios se dispara, tanto en el ciclo positivo como esto sería en el ciclo negativo de la corriente. Si llego a menos 40 voltios, pues se disparará. Si dibujáramos aquí la corriente y tenemos aquí el voltaje y llega... Bueno, este hemos hecho en continuo, si fuera en alterna variable y llegara, por ejemplo, a 100 voltios, el pico de la corriente está alterna, cuando llegara a 40, podría ser esto de aquí, 40 voltios, a partir de aquí empezaría a conducir. Vamos a dibujar aquí, aquí no conduce nada y a partir de aquí, de este punto, empezaría a conducir. Estaría conduciendo todo este rato, todo este trozo, y cuando el voltaje vuelva a llegar a 0, se desconecta él. Un poco antes, cuando la intensidad sea... Vamos a suponer que en este punto la intensidad es 4 miliamperios. En este punto de aquí. Aquí, con este voltaje, pasan 4 miliamperios. Pues aquí, a partir de este punto que lo bajan, aquí pasarían 20, 40, 50, tal, cuando pasen 4 miliamperios. Aquí se cortará, esto de aquí ya tampoco pasará corriente. Se dispara cuando el voltaje es VBD en este caso y se cierra, se desconecta cuando I es menor que sub H. Esto sí, VG igual a 0. Pero lo que podemos hacer, y será normal, utilizar voltaje G. Si aquí le pongo un impulso, sea por un diac o sea por algún sistema que me dé aquí un voltaje mayor que VGT, el voltaje que hace falta para disparar el triac, disparo del triac. Hemos dicho que ponía un voltaje G, VG positivo y una intensidad GT suficiente que dependerá del caso. Positivo cuando esté en ciclo positivo, cuando esté en ciclo positivo más menos y viene por aquí, vemos que la puerta está conectada al P. Entonces tenemos que poner un voltaje positivo y viceversa. Cuando es negativo,
cuando es el ciclo negativo, el impulso que tiene que recibir la puerta es un voltaje negativo. Tenemos aquí entonces el dibujo del TRIAC y los 4 cuadrantes. Hemos dibujado aquí 4 cuadrantes porque realmente el TRIAC dispara en los 4 cuadrantes. VT. Aquí VT nos dice que es VT2 T1, o sea, cuando esto es más menos, vamos a dibujarlo en rojo, aquí el voltaje positivo y voltaje negativo estamos aquí. Aquí hay más menos y aquí hay más menos. Y lo de abajo será cuando es al revés, opuesto, cuando este es negativo y este es positivo. Este será menos más y menos más. Esto es VT. VT positivo quedará aquí. Entonces VT positivo pues puede ser 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, 40 voltios. Aquí habría 0 voltios, por ejemplo, y aquí 10, 20, 30 y 40, pues estaríamos en este punto. O esto cuando es un positivo y negativo, lo mismo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Cambiaría el orden. Positivo arriba y negativo abajo, o negativo arriba y positivo abajo. Aquí es positivo arriba y negativo abajo. Y no, estos dos de arriba es positivo y negativo y abajo es negativo. Y esto es VG. El voltaje que le puedo aplicar a la puerta puede ser positivo o negativo. Puedo dar un impulso positivo de 3 voltios o uno negativo de menos 3 voltios. Entonces, si es VG positivo, estamos en esta zona de aquí. Vamos a suponer aquí que tenemos, dibujamos el verde, aquí le puedo dar el impulso de 3 voltios, sería este de aquí. Y el de menos 3 voltios estoy aquí. Entonces, ¿cuándo se dispara el TRIAC? Al principio el TRIAC se dispara, era cuando era más menos y aquí positivo. Si estamos en este más menos y voltaje positivo, estamos en este punto. Este sería el cuadrante 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4. Suelo escribir en números romanos. El 1, estamos aquí. Conduce. La siguiente opción, hemos dicho, estamos aquí abajo en el 3 y en el 3 tenemos el menos arriba y el más abajo, ¿correcto? Y VG tiene que ser negativo. VG aplicamos negativo a la puerta negativa para que conduzca el vale. Aquí también conduce. Entonces estos son los dos cuadrantes principales en los que conduce el TRIAC. Cuando la polarización es directa, impulso positivo; cuando la polarización es inversa, impulso negativo. Pero resulta que también, aunque cuesta quizá un poco más, pero también conduce, aunque yo le envíe aquí un impulso. ¿Qué pasará si ahora tengo el otro caso? Vamos a hacerlo en color verde. Aquí tengo el más menos. Estamos en uno de los dos de arriba. Y el impulso aquí es negativo. Entonces ahora estoy en este lado. Es más menos, pero el impulso negativo. Estoy en el caso número 2. Este sería el 2. También conduce, no también como el número 1, es bajo el impulso negativo, pero aquí también conduce. Y lo mismo en este caso de aquí. El menos más estaríamos aquí, en uno de los dos de abajo. Y aquí, ¿qué pasa si le pongo un pulso positivo a esta puerta? Pues también conduce, aunque igual que antes, quizá no también o cuesta más que en los otros. Pero aplicándole un impulso, sea positivo o negativo, el TRIAC conduce en los dos sentidos. Entonces tenemos aquí ya un caso concreto, disparo de TRIAC con DIAC. Igual que antes, aquí tendríamos una corriente, este es un voltaje alterno, y aquí el polo positivo, bueno, va cambiando como es positivo o negativo, 0 voltios, irá cambiando positivo negativo o negativo positivo. Vamos a poner 100 voltios por decir algo. Aquí la corriente llegará a través de esta resistencia, a través de una resistencia variable. Aquí tiene en principio un DIAC que le cuesta atravesar si no supera su tensión de ruptura, VB. Y aquí la gate, la puerta del TRIAC. Que en principio el TRIAC solo conduce si el voltaje de ruptura es mayor, VBD, voltaje de ruptura, o VR, o si el gate tiene un voltaje en la puerta que le permite conducir. Vemos entonces por aquí en principio vamos a poner que no pasa, pero sí que puede pasar y cargar el condensador y lo va cargando. Positivo aquí arriba, negativo abajo. Si el día que hemos dicho antes que tiene una caída de voltaje de ruptura de 20 voltios y aquí teníamos una caída de voltaje en la puerta VGT de disparo de 1 voltio, vamos a poner aquí ahora 2 voltios. Aquí hay 0 voltios en el punto negativo, 0 voltios. Aquí tienen que caer 2 voltios, aquí habrá 2 voltios. 2 voltios y 20 cae aquí necesito 22 voltios. 22 menos 20 quedarán 20, 20 menos 2, estarán disparados los dos.
tengo que disparar el día con 20 voltios, tengo que disparar el día con 2 voltios, necesito 22 voltios. Cuando este condensador que está a 0 voltios lo voy cargando, 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios, cuando llega a 22, ¡bum!, se disparará. En el momento en que se dispara, hay una corriente que atraviesa el diac y dispara el triac. En este momento se produce un impulso de disparo. Vamos a suponer que es a los, lo cogemos en verde, aquí a los 5 milisegundos. Son 5, 10, 15, 20 milisegundos. A los 5 segundos hay un disparo. Una vez se dispara, el triac está en conducción, la corriente, vamos a dibujarlo en verde, vendrá por aquí, atravesará el horno, el triac ahora está en conducción y irá al polo negativo. Está conduciendo. Sería esta parte de aquí. Estamos aquí y empezamos a conducir. Pasa corriente, voltaje, intensidad, pasa intensidad a través del horno. El triac se queda en conducción hasta que el voltaje sea 0, sigue corto, o la intensidad es menor que I sub H. Bien, igual que antes, supondremos que la intensidad de retención es 4 miliamperios y veremos lo que pasa. Vamos a suponer que yo sigo cada 5 milisegundos, hemos dicho que tarda esto en cargarse y luego se descarga en nada, en 0. A los 5 milisegundos vuelve a dispararse, a los 5 milisegundos vuelve a dispararse, a los 5 milisegundos vuelve a dispararse, a los 5 milisegundos, este sería el disparo del diac, se dispara cada 5 milisegundos. ¿Cómo puedo variar que sea cada 10 milisegundos o cada 15 o cada lo que sea? Con resistencia variable. Si aumento la resistencia, tardará más en cargarse y en lugar de 5 milisegundos pasará a 10 milisegundos, a 15, a lo que yo quiera. Aumento la resistencia y tarda más en cargarse, tardará más en llegar a 22, tardará más en dispararse. Aquí vamos a ponerlo, por ejemplo, eso que se dispara cada, este es a cada 5, pues este cada 15 o cada lo que sea. Lo disparamos justo a mitad de ciclo o en principio del ciclo. Miramos el ciclo y vamos a dispararlo justo aquí. Una vez está disparado el triac, hemos dicho que conduce hasta que el voltaje se hace 0 o IH menor que IH. Vamos a suponer que aquí la intensidad en este punto, en este voltaje, estos son voltajes, pero en este voltaje da una intensidad menor que IH, o sea, aquí se cortará. Y lo mismo aquí sería, se cortará. Sigue conduciendo, aquí disparo otra vez, pero da igual, una vez está disparado el SCR o el triac, conduce aunque no reciba. Solo se desconecta cuando V sea 0 o I menor que IH. Si aquí es IH, este es el voltaje que hace que IH sea 4 miliamperios. Menor de este voltaje se desconecta, pues esta punta de aquí no se verá. Podemos considerar casi despreciable y que se desconecta en 0. Toda esta corriente le llega. Aquí disparamos aquí este, vamos a suponer que es aquí cuando está en 0. ¿No? Y este de aquí, en cambio, dispara en este ciclo. En este punto estamos en el ciclo negativo, pero el triac también conduce. Aquí, aunque estaba recibiendo un impulso que será también no positivo, sino será negativo. ¿Por qué será negativo? Pues esto es corriente alterna, más menos. Pero igual que esto se carga en este sentido, cuando esto sea más menos aquí, se cargará en este sentido. Ahora el condensador se cargaría, si borramos esto, el condensador cuando esté más menos se cargará por aquí. El circuito es el mismo. Ahora estará aquí más positivo y esto sería negativo. Y cuando esto llega a 22 voltios negativos, menos 22 voltios, que serían este de aquí, menos 22 voltios, se dispara. Recibe un impulso negativo. Ojo que esto ahora va hacia ahí. Ahora estamos más aquí y al menos aquí la corriente va de más a menos. Esto lo podemos borrar porque ahora no va por aquí. Entonces, esto está disparado, significa que ahora la corriente puede salir de aquí, atravesar el triac, el horno y llega aquí al polo negativo en el ciclo negativo. O sea, este disparo más que positivo es negativo. Estamos disparando en el tercer cuadrante. Antes era más menos voltaje positivo, ahora es menos más voltaje disparo negativo. Pero hemos visto que tanto positivo y negativo los dos disparan. Por tanto, a partir de este disparo empieza a disparar, a funcionar, pasar corriente a través del horno y hasta que llega a voltaje 0,
no se desconectará. Todos estos disparos que hay intermedios no sirven para nada. Solo dispara cuando está en medio de un ciclo, cuando está desconectado. Este de aquí vamos a suponer que llega aquí, no le da todavía, en cambio el siguiente ya está en el ciclo disparado. Pues aquí volverá a conducir y se desconectará cuando llegue el voltaje a cero. Y en este caso de abajo, que hemos retrasado los pulsos, aquí hemos dicho que este aquí, a partir de este punto, esto sería previamente, el disparo puede ser positivo o negativo, pero aquí sería negativo. El positivo dispara en el positivo. Todo esto circula la corriente. Aquí dispara negativo, pero vamos a poner que todavía no está, este no está. Y este dispara en medio del ciclo, o sea que dispararíamos aquí y conducirá toda esta zona. Aquí ese también lo voy a quitar. Fijaros que si no quitara este, si tuviera estos impulsos y este realmente dispara aquí, y estaría disparando todo el ciclo. Este lo dispara justo cuando empieza el ciclo, sea positivo o negativo, algún disparo. Por lo tanto, estaría conduciendo todo el rato. O sea, dispararlo aquí, esto si hemos dicho que eran 5 milisegundos, pues estos serían 15 o lo que fuera, equivaldría a estar, bueno, si disparara aquí también uno, a estar todo el ciclo encendido. Porque disparo al empezar el ciclo y a cuando acaba el ciclo, pues estoy disparándolo continuamente. La gracia que tiene esto para controlar potencia es que dispare a mitad del ciclo para que pase más o menos corriente la que le llegue a la cara. Y con esto acabamos esta sesión de tiristores de TRIAC y disparo con DIAC.